¿Cuántas veces había maldecido aquella herencia? El polvo del taller de alfarería de su abuelo en Balondo se le pegaba a la ropa de ciudad como una acusación silenciosa. Elena apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, mirando la plaza desierta. Un perro flaco dormitaba al sol menguante de la tarde castellana. Balondo, un nombre que sonaba a eco y a tierra seca, como casi todos los pueblos de aquella España vaciada que ella había intentado dejar atrás. Volver. Siempre se volvía, de una forma u otra. Pero volver así, a un taller en ruinas, a una vida que no reconocía como suya, se sentía más como una derrota que como un regreso. El olor a arcilla rancia y a madera vieja lo impregnaba todo. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes como espectros de un tiempo más laborioso. ¿Qué se suponía que debía ser ella allí? Ella, que había estudiado Bellas Artes en Madrid para acabar diseñando banners insulsos para una agencia de publicidad. La ironía era tan espesa como el polvo. Se pasó una mano por el pelo, recogido en una coleta desordenada. Sus manos, acostumbradas al teclado, se sentían extrañamente inútiles en aquel espacio. Don Julián, el viejo carpintero amigo de su abuelo, la había mirado esa mañana con una mezcla de lástima y escepticismo. Tu abuelo era un artista, muchacha. Esto no es cosa de venir a pasar el rato. Y luego estaba Isabel, la dueña del bar tienda, el único centro social del pueblo, que no había tardado ni 5 minutos en recordarle que el taller llevaba años dando pérdidas. Mejor lo vendes, Elena. Sácale algo antes de que se caiga a pedazos. Venderlo. Era la opción lógica, la sensata, la que le permitiría volver a su vida gris pero predecible en la ciudad. Pero algo, una punzada incómoda de lealtad, o quizás solo la inercia de la pena, la retenía. Caminó entre los tornos silenciosos, las estanterías cargadas de cacharros rotos y experimentos fallidos de su abuelo. Polvo sobre polvo, olvido sobre olvido. ¿Había algo aquí que mereciera la pena salvar? La pregunta flotó en el aire, cargado, sin respuesta aparente. Los primeros días fueron un tanteo torpe. Limpiar, ordenar, intentar descifrar el caos organizado que su abuelo había dejado atrás. Cada objeto encontrado, una gubia desgastada por el uso, un boceto arrugado, una pieza a medio terminar, era un pequeño fantasma que le susurraba historias de una pasión que ella no comprendía del todo. Su abuelo, un hombre parco en palabras, pero de manos elocuentes, había volcado su vida en aquel barro. ¿Por qué? Elena se lo preguntaba mientras fregaba el suelo de baldosas hidráulicas, mientras intentaba poner orden en las estanterías. Su propia relación con el arte se había vuelto distante, casi cínica. La creatividad, ahogada por encargos mediocres y la necesidad de pagar facturas. Aquí, en cambio, todo hablaba de un compromiso absoluto, casi visceral. Una tarde, moviendo una pila de sacos de arcilla reseca, encontró una caja de madera cerrada. No tenía llave, pero la cerradura cedió con un pequeño crujido bajo la presión de un destornillador. Dentro, cuidadosamente envueltos en paños, no había dinero ni objetos de valor. Había cuadernos llenos de bocetos detallados, anotaciones sobre mezclas de esmaltes, temperaturas de cocción, y una carta, dirigida a nadie en particular, o quizás a ella, al futuro incierto. La letra de su abuelo, firme y clara, hablaba del barro como si fuera un ser vivo, de la conexión entre las manos y la tierra, de la paciencia necesaria para escuchar lo que la arcilla quería decir. Y al final, una frase: que no se pierda el fuego, que alguien siga sintiendo el latido de Balondo en sus manos. Elena sintió un escalofrío, el latido de Balondo, un pueblo moribundo, un taller en ruinas, y ella, perdida y desconectada. Pero aquellas palabras, la pasión contenida en los bocetos, la textura del papel viejo bajo sus dedos, encendieron algo. Una chispa minúscula, casi imperceptible, en medio de la apatía. No era obligación, era curiosidad. Una pregunta distinta. ¿Podría ella sentir ese latido? Decidió intentarlo, no con la idea grandiosa de salvar nada, sino con la humildad de quien se acerca a un misterio. Se sentó ante uno de los tornos, puso un pegote de arcilla, encendió el motor. El zumbido llenó el silencio. Intentó centrar la pella, tal y como recordaba vagamente haber visto hacer a su abuelo. El barro se resistió, se tambaleó, acabó desparramándose en un amasijo informe, una y otra vez. La frustración empezó a roer la pequeña llama de curiosidad. Sus manos dolían, sus hombros estaban tensos. Era ridículo, ¿qué pretendía? Era una urbanita jugando a ser artesana. Estuvo a punto de levantarse, de cerrar la caja de los cuadernos y llamar a una inmobiliaria.
Pero la imagen de la letra de su abuelo, la intensidad silenciosa de sus bocetos, la retuvo. Respiró hondo. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Al final del día, no había conseguido nada que se pareciera remotamente a una vasija, pero había logrado mantener la pella centrada durante unos segundos. Un triunfo minúsculo, casi invisible, pero que le dejó una sensación extraña, una mezcla de agotamiento y satisfacción. Al día siguiente, con la rigidez muscular como testigo de su esfuerzo, cruzó la plaza y se dirigió a la carpintería de don Julián. El viejo la recibió con su habitual expresión adusta, rodeado de virutas de madera y el olor penetrante del barniz. «Don Julián», empezó Elena, tragando saliva, «necesito ayuda, quiero aprender, en serio». El carpintero dejó la garlopa, la miró fijamente, sus ojos azules escrutando detrás de unas gafas caídas sobre la nariz. Hubo un largo silencio. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Esperaba un rechazo, otra dosis de escepticismo, pero Julián solo suspiró. «Tu abuelo diría que la arcilla enseña más que cualquier maestro. Pero anda, ven mañana, a ver qué se puede hacer con esas manos de ciudad». No era un sí entusiasta, pero era un sí. Elena sintió que la pequeña chispa crecía un poco más. Las lecciones de don Julián eran peculiares. Apenas hablaba. Se sentaba a su lado, observaba sus torpes intentos en el torno y de vez en cuando, con un gruñido o un gesto preciso de sus manos callosas, le indicaba la presión correcta, el ángulo adecuado. «Menos fuerza bruta, más sentir», mascullaba. «La arcilla tiene memoria. Si la fuerzas mal al principio, te lo recordará al final». Elena aprendía despacio, con la frustración como compañera constante. Cada pequeño avance, una pared que no se derrumbaba, una curva más o menos uniforme, era celebrado internamente como una victoria épica. Descubrió músculos que no sabía que tenía. Sus manos, antes suaves, empezaron a mostrar las primeras señales de la batalla. Pequeños cortes, asperezas, el polvo de arcilla incrustado bajo las uñas. Paralelamente devoraba los cuadernos de su abuelo. Intentaba replicar sus diseños, entender sus notas sobre los pigmentos naturales de la zona, las técnicas de cocción en el viejo horno de leña que ocupaba un rincón del taller. El horno, ese era otro problema. Estaba agrietado, inutilizable. Repararlo costaría dinero que no tenía. Las dudas volvían a la carga en las noches silenciosas. ¿Estaba invirtiendo su tiempo y el poco dinero que le quedaba en una fantasía? Isabel en el bar no perdía ocasión de recordárselo. «Ya te has cansado de jugar a la alfarera, Elena. A ver si encuentras pronto un comprador». A veces Elena se encontraba mirando ofertas de trabajo precario en Madrid. La tentación de huir era fuerte. Pero entonces recordaba la sensación de la arcilla girando bajo sus dedos, la concentración absoluta que requería, el pequeño milagro de transformar un pedazo de tierra en algo con forma y propósito. Recordaba la carta de su abuelo. Su porqué empezaba a tomar forma. No era solo por él. Era por ella misma, por encontrar algo auténtico en un mundo que le parecía cada vez más artificial. Se obligó a establecer una rutina, horas fijas en el taller, aunque no tuviera ganas. Pequeñas metas diarias. Hoy conseguir hacer 3 cuencos iguales. Mañana investigar cómo reparar el horno de forma económica. Empezó a documentar su proceso con fotos del móvil, casi sin pensar, y las subió a una red social olvidada. Para su sorpresa, recibió algunos comentarios alentadores de desconocidos, gente fascinada por la artesanía, por la historia del taller, pequeños puntos de luz en la oscuridad de la incertidumbre. Un día, mientras lijaba unas piezas ya secas, apareció por la puerta abierta del taller un muchacho del pueblo. Tendría unos 16 o 17 años, con el aire aburrido y algo perdido de quien no tiene mucho que hacer en un lugar como Balondo. Era Mateo, el hijo menor de unos agricultores. Se quedó mirando, apoyado en el marco, sin decir nada. Elena, al principio, se sintió observada, incómoda. Pero Mateo siguió apareciendo día tras día, en silencio. Una tarde, Elena estaba intentando mover un saco de arcilla especialmente pesado. Mateo, sin mediar palabra, se acercó y la ayudó. «¿Quieres probar?», le preguntó Elena, señalando un torno libre. Los ojos del chico se iluminaron. Asintió con timidez. Sus primeros intentos fueron aún más desastrosos que los de Elena, pero había en él una curiosidad genuina, una falta de cinismo que a Elena le resultó refrescante. Empezó a venir regularmente, a ayudar en tareas sencillas, amasar la arcilla, limpiar, preparar los engobes. Ver su entusiasmo incipiente, la forma en que sus manos torpes intentaban imitar las suyas, le dio a Elena un impulso inesperado.
Ya no estaba sola en su locura. Quizás, solo quizás, aquel fuego del que hablaba su abuelo podía prender en alguien más. Con la ayuda de don Julián y buscando tutoriales en Internet, Elena consiguió apañar el horno. Usó ladrillos refractarios de segunda mano y un mortero especial que le enseñó a mezclar el viejo carpintero. La primera cocción fue un momento de tensión máxima. Metió unas pocas piezas, las más decentes que había logrado hacer. Esperó las largas horas del enfriamiento con el corazón en un puño. Al abrir la puerta del horno, contuvo la respiración. Algunas estaban rotas, víctimas de su inexperiencia, pero otras habían sobrevivido. Unos cuencos sencillos, con el color terroso de la arcilla de Balondo y las imperfecciones propias de unas manos aprendices. Pero estaban enteras, cálidas aún. Elena las sostuvo. Pesaban, eran reales. Había transformado barro en cerámica. Ese día vendió su primera pieza. Un turista alemán que pasaba por el pueblo, atraído por la puerta abierta del taller, se encaprichó de uno de los cuencos supervivientes. Pagó un precio modesto, pero para Elena fue como ganar la lotería. No era el dinero, era la validación. Alguien, un extraño, había visto valor en algo hecho por sus manos. Ese pequeño éxito fue como leña seca para su creciente deseo ardiente. Las dudas no desaparecieron, pero ahora tenían un contrapeso real. El ritmo en el taller cambió. Ya no era solo el esfuerzo solitario de Elena. Mateo se convirtió en una presencia constante, un aprendiz entusiasta, aunque todavía algo patoso. Don Julián seguía pasando casi a diario, supervisando con su laconismo habitual, pero Elena notaba un brillo distinto en su mirada, quizás orgullo, quizás solo alivio al ver que el legado de su amigo no se convertía únicamente en polvo. Elena empezó a encontrar su propia voz en la arcilla. Respetaba los diseños de su abuelo, la tradición de Balondo, pero tímidamente comenzó a introducir variaciones, formas más contemporáneas, esmaltes con colores inesperados que conseguía mezclando óxidos con una precisión casi científica. Esta experimentación no estuvo exenta de tensiones. Don Julián fruncía el ceño ante algunas de sus modernidades. «¿Estás segura, muchacha? Tu abuelo nunca hubiera hecho eso». Elena aprendió a defender sus decisiones con respeto, pero con firmeza. El abuelo creó su estilo, don Julián. Yo tengo que encontrar el mío, aunque parta de sus raíces. Era una conversación difícil, pero necesaria. Estaba definiendo su camino. La relación con Isabel en el bar también evolucionó, aunque de forma menos positiva. El escepticismo inicial se había teñido de una especie de resentimiento velado. Quizás le molestaba ver que Elena no había fracasado tan rápido como ella esperaba. Sus comentarios se volvieron más ácidos. «¿Todavía sigues con eso? Hay que ver la paciencia que tienes para perder el tiempo». Elena, al principio, sentía la punzada de la crítica. Le dolía la falta de apoyo en un pueblo donde cada pequeño éxito debería ser celebrado. Pero el fuego interno, ese deseo ardiente que había cultivado con esfuerzo, actuaba ahora como un escudo. Aprendió a responder con calma, a veces con una sonrisa enigmática, otras simplemente cambiando de tema. Se dio cuenta de que la negatividad de Isabel era un reflejo de su propia resignación, de su miedo al cambio. No podía permitir que ese miedo ajeno apagara su propia llama. Los problemas económicos persistían. Las ventas eran esporádicas. Tuvo que hacer malabares para pagar las facturas, aceptar algún trabajo de diseño gráfico freelance mal pagado para sobrevivir. Hubo días de profunda oscuridad, días en que la tentación de tirar la toalla era casi física. Se sentaba en el taller, rodeada de piezas a medio hacer, y la voz de la duda le susurraba al oído: «No eres suficiente, esto es una locura. Vuelve a la seguridad, aunque sea gris». Pero ahora tenía herramientas para combatirla. Cerraba los ojos y recordaba el peso del primer cuenco cocido en sus manos. Visualizaba el taller lleno de luz, con piezas terminadas en las estanterías. Pensaba en la mirada ilusionada de Mateo, y sobre todo volvía a la carta de su abuelo, a su porqué. No se trataba de hacerse rica ni famosa. Se trataba de ser fiel a esa chispa que había prendido en ella, de construir algo con sentido, con sus propias manos. La oportunidad llegó de forma inesperada. Una mañana recibió un correo electrónico. Era de una pequeña pero prestigiosa revista de diseño y artesanía contemporánea. Habían visto sus fotos en aquella red social olvidada, les intrigaba la historia del taller recuperado, la mezcla de tradición y modernidad en sus piezas. Querían hacer un reportaje. Un reportaje. Elena leyó el correo 3 veces, asegurándose de que no era una broma.
Sintió una oleada de euforia mezclada con pánico. Era la validación que apenas se había atrevido a soñar. Significaba visibilidad, quizás la posibilidad de atraer clientes serios, de hacer el taller realmente sostenible. Pero también significaba presión, exposición, la posibilidad de un fracaso mucho más público. «Tenemos que preparar el taller, Mateo», dijo, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. «Van a venir a hacer fotos, a hablar con nosotros». Mateo abrió los ojos como platos. «¿De verdad? Vamos a salir en una revista». La ilusión del chico era contagiosa, pero también aumentaba la carga sobre los hombros de Elena. Durante las siguientes semanas, el taller fue un hervidero de actividad. Limpiaron a fondo, organizaron las piezas más representativas, trabajaron en nuevas creaciones para mostrar lo mejor de su trabajo. Elena se sentía agotada, pero extrañamente viva. El deseo ardiente ardía con más fuerza que nunca, alimentado por la perspectiva de compartir su pasión. Don Julián, aunque intentaba disimularlo, también parecía contagiado por la excitación. Incluso ofreció algunos consejos sobre cómo presentar las piezas más antiguas del abuelo. Parecía que por fin las cosas empezaban a encajar. Y entonces llegó la tormenta. No una tormenta metafórica, sino una real. Una de esas tormentas de verano violentas y súbitas, típicas de la meseta. Viento huracanado, lluvia torrencial, granizo. Elena y Mateo estaban en el taller, terminando unas piezas, cuando oyeron un crujido ominoso seguido de un estruendo. Parte del viejo tejado de tejas árabes había cedido bajo el peso del agua acumulada. El agua empezó a filtrarse, primero un goteo, luego un chorro, cayendo directamente sobre una estantería llena de piezas listas para el reportaje. Corrieron a poner cubos, a intentar mover las piezas, pero el daño ya estaba hecho. Varias se habían manchado, otras se habían reblandecido. El taller, que habían dejado impecable, era ahora un caos de barro, agua y tejas rotas. Elena se quedó mirando el desastre, el agua chorreando por la pared, el olor a humedad mezclándose con el de la arcilla. La desesperación la golpeó con una fuerza física. Era la señal definitiva. El universo diciéndole que parara, que abandonara aquella lucha inútil. La revista vendría en 2 días. ¿Qué les iba a enseñar? ¿Un taller inundado, piezas arruinadas, el testimonio de su fracaso? La voz de la duda, que había aprendido a callar, regresó con virulencia. «Te lo dije. Era demasiado bueno para ser verdad. No puedes luchar contra la mala suerte, contra el abandono, contra la realidad de este maldito pueblo». Se dejó caer en un taburete, sintiendo las lágrimas de frustración picándole en los ojos. Mateo la miraba, asustado, sin saber qué decir. En ese momento, la puerta del taller se abrió y apareció don Julián, empapado y con el ceño fruncido. Había visto la teja caída desde su casa. Miró el panorama, luego miró a Elena, su rostro derrotado. «¿Y qué?», dijo con su brusquedad habitual. ¿Te vas a quedar ahí esperando a que se caiga el resto?» Elena levantó la cabeza, sorprendida. «Pero el reportaje, las piezas», balbuceó. «El reportaje», resopló Julián. «Enséñales esto. Enséñales lo que cuesta mantener vivo un oficio así en un sitio como este. Enséñales que no te rindes por 4 gotas». Las palabras del viejo, inesperadamente duras y a la vez extrañamente alentadoras, resonaron en el silencio roto por el goteo. Rendirse. Era la opción fácil. Pero ¿y después? Volver a Madrid, a los banners, a la sensación de vacío. Era eso lo que quería. Miró sus manos, manchadas de barro. Miró a Mateo, que la observaba con una mezcla de miedo y expectación. Miró los cuadernos de su abuelo sobre la mesa, mojados pero intactos. El fuego. Que no se pierda el fuego. No, no iba a rendirse. El deseo ardiente, aunque maltrecho por el golpe, seguía allí, una brasa obstinada bajo las cenizas de la desesperación. Se puso en pie. «Tienes razón, Julián», dijo, su voz aún temblorosa pero con una nueva determinación. «Mateo, busca plásticos, lo que sea, para tapar las piezas que queden secas. ¿Crees que podemos apañar el agujero provisionalmente?» «Current part characters, 23, total characters, 501». Las siguientes 48 horas fueron una carrera contrarreloj. Trabajaron sin descanso. Con la ayuda de Julián, consiguieron tapar el agujero del tejado con una lona y unos tablones, una solución precaria pero que detuvo la inundación. Mateo se encargó de limpiar el desastre del suelo, mientras Elena rescataba y evaluaba las piezas dañadas. Algunas eran irrecuperables, pero otras, con suerte y mucho trabajo, quizás podrían disimular sus heridas. Decidió no esconder el desastre.
Cuando llegaron la periodista y el fotógrafo de la revista, encontraron un taller en plena batalla. La lona en el techo, los cubos estratégicamente colocados, Elena con ojeras pero con una energía febril, explicando la situación con una honestidad desarmante. Esto también es parte de la historia, les dijo. La fragilidad, la lucha constante por mantener esto a flote. Les enseñó las piezas rescatadas, explicando las marcas de agua como cicatrices de guerra. Les mostró los cuadernos de su abuelo, habló de su pasión, de su propio viaje desde el escepticismo hasta el compromiso. Mateo, animado por la actitud de Elena, también habló, explicando con orgullo cómo amasaban la arcilla local, cómo preparaban los esmaltes siguiendo las viejas fórmulas. Don Julián, sentado en un rincón, añadió alguna anécdota del abuelo. Su voz ronca, cargada de emoción contenida. El fotógrafo, fascinado, no paraba de disparar. Capturó las manos de Elena trabajando la arcilla, la concentración en el rostro de Mateo, la dignidad silenciosa de Julián, las piezas imperfectas pero hermosas, el propio taller con sus heridas visibles. La periodista tomó notas, haciendo preguntas incisivas pero respetuosas. Elena no supo si el reportaje sería un éxito o un fracaso en términos convencionales. Pero mientras hablaba, mientras mostraba su trabajo con sus cicatrices a la vista, sintió que algo importante había ocurrido. Había enfrentado la adversidad, no escondiéndose, sino integrándola en su narrativa. Había demostrado, sobre todo a sí misma, que su deseo ardiente era más fuerte que cualquier tormenta. Había encontrado su voz, no a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. Cuando el equipo de la revista se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad, Elena, Mateo y Julián se miraron. Estaban exhaustos, cubiertos de polvo y barro, pero había una nueva camaradería en sus ojos. No habían logrado la perfección idílica, pero habían sido auténticos. Y eso, Elena lo sintió en lo más profundo. Era una victoria mucho mayor. Pasaron las semanas. El reportaje se publicó, ocupaba varias páginas, con fotos impactantes que capturaban la esencia cruda y hermosa del taller de Balondo. El texto no ocultaba las dificultades, la precariedad, la reciente inundación, pero sobre todo transmitía la pasión de Elena, la dedicación de Mateo, la conexión con el legado del abuelo. Hablaba de resiliencia, de encontrar belleza en la imperfección, de la importancia de mantener vivos los oficios amenazados. El efecto no fue una avalancha de pedidos de la noche a la mañana, pero sí un goteo constante de interés. Correos electrónicos de pequeñas tiendas de diseño, de particulares que valoraban la artesanía con historia, incluso de algún otro joven de un pueblo cercano preguntando si podía aprender. El taller empezó a tener una modesta estabilidad económica. Elena pudo invertir en reparar bien el tejado, en comprar algunas herramientas nuevas, incluso en pagarle un pequeño sueldo a Mateo. Pero el cambio más significativo no fue el económico, fue interno. Elena ya no se sentía una impostora. Había encontrado su lugar. El taller ya no era una carga heredada, sino su espacio, su refugio creativo, el centro de su vida. El trabajo seguía siendo duro, exigente. Había días buenos y días malos, piezas que se rompían en el horno, encargos que no salían como esperaba, momentos de cansancio y duda. Pero la diferencia era que ahora sabía por qué lo hacía. El deseo ardiente no era una emoción pasajera, sino una convicción profunda, una brasa que calentaba su día a día. Se la veía trabajar en el torno con una calma y una concentración que antes no tenía. Sus movimientos eran más fluidos, más seguros. Sus manos, definitivamente ya no de ciudad, llevaban con orgullo las marcas de su oficio. Mateo seguía a su lado, aprendiendo rápido, desarrollando su propio estilo bajo la guía de Elena. Ya no era el chico aburrido y sin rumbo, había encontrado una vocación, un sentido de pertenencia. Don Julián seguía siendo un visitante habitual, aunque ahora sus comentarios eran más de aprobación que de escepticismo. A veces simplemente se sentaba a observar, una media sonrisa dibujada en sus labios arrugados. Isabel, en el bar, seguía siendo Isabel. Quizás comentaba un poco menos, o quizás Elena simplemente había dejado de prestarle tanta atención. El pueblo de Balondo no había cambiado drásticamente. Seguía siendo un lugar tranquilo, con sus casas cerradas y su ritmo pausado, pero ahora había una luz encendida de forma constante en el viejo taller de alfarería. Una luz que hablaba de perseverancia, sí, pero sobre todo de algo más profundo, de un deseo ardiente que había encontrado la forma de echar raíces en la tierra seca y florecer contra todo pronóstico.
Una tarde de otoño, mientras la luz dorada inundaba el taller a través de los ventanales limpios, Elena estaba terminando de esmaltar una serie de jarras. El silencio solo era roto por el suave murmullo del torno, donde Mateo practicaba con una paciencia recién adquirida.